Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. En el tutorial de hoy exploraremos las utilidades que ofrece Laravel para crear dobles de objetos. Como ya mencionamos en vídeos anteriores del curso, los proyectos de Laravel incluyen la librería de Mockery por defecto. Si acudimos a su documentación y nos dirigimos al apartado de testing, mocking y mocking de objetos, observaremos que este framework dispone de los métodos mock, partial mock y spy que actúan de envoltorios de los métodos originales de Mockery. ¿Pero en qué se diferencian estos métodos de Laravel respecto a los de Mockery? ¿Ofrecen alguna ventaja? Estas son las dudas que intentaremos disipar en este vídeo. Antes de entrar en materia, dejadnos recordar que para poder usar estos métodos de testing de Laravel, nuestra clase de prueba tendrá que heredar de la clase testcase del framework, ya sea de forma directa o indirectamente a través de un testcase base propio. Los beneficios más destacados de utilizar estos métodos son dos. Por un lado, nos permiten ahorrarnos la llamada explícita a Mockery Close para verificar nuestras expectativas. Como tenemos un vídeo en el canal que explica Mockery Close largo y tendido, os dejaremos el enlace en la descripción del vídeo por si queréis indagar la temática a fondo. En este tutorial, en cambio, nos centraremos en la segunda y principal ventaja del uso de estos métodos, la capacidad de registrar el doble automáticamente en el contenedor de Laravel. Aunque el funcionamiento del contenedor excede el alcance de este vídeo, lo más importante que debéis entender es que en Laravel no siempre necesitamos instanciar clases manualmente con la palabra reservada new. En muchos casos es el propio framework el que en segundo plano gestiona automáticamente su creación mediante el mecanismo conocido como inyección de dependencias. Si el contenedor de Laravel detecta que una clase depende de una interfaz, se irá a buscar la clase que debe instanciar, ya que como sabéis las interfaces no se pueden instanciar directamente. La vinculación entre una interfaz y una clase se establece en un proveedor de servicios de la aplicación, como por ejemplo el App Service Provider. Hecha esta aclaración, veamos un ejemplo para que comprendáis a qué nos referimos con registrar el doble automáticamente en el contenedor. Nos encontramos en la prueba unitaria que creamos hace unas sesiones, en la que comprobábamos que se lanzara una excepción al intentar insertar un producto con un identificador ya existente en la tabla. Falseamos la respuesta del método getEntity para que devolviera una supuesta entidad de producto encontrada en la base de datos. Indicamos que esta casuística debía provocar el lanzamiento de la excepción producto ya existe y en último lugar invocábamos el caso de uso para ejercitar el código. Cuando ejecutábamos el test, este pasaba con éxito. Hasta aquí todo bien. Ahora, a modo de prueba, haremos un ajuste en el código para que sea el contenedor de Laravel quien cree la instancia del caso de uso en lugar de usar la palabra reservada new. Comentamos la línea de instanciación manual y escribimos encima $handler igual a $this app make. Make es el método que solicita la instanciación de una clase al contenedor de Laravel e indicamos como parámetro el nombre de la clase en concreto. Para poder usar el método make del framework, vamos al inicio de la clase y vamos a asegurarnos de que temporalmente esta hereda de nuestro test case base que se asocia al test case de Laravel. Volvemos a la prueba, ejecutamos el código y, oh sorpresa, el test falla informándonos de que no se recibió la excepción esperada. Vale, pues vamos a ejecutar la prueba de nuevo, pero en esta ocasión vamos a arrancar Xdebug y vamos a poner un punto de parada en la primera línea del caso de uso. Volvemos a ejecutar, el flujo se detiene donde queremos y vamos a acudir al panel lateral a ver cuál es el valor de la variable producto repository que el contenedor ha instanciado por nosotros. Y cuando hacemos hover con el cursor, nos damos cuenta de que esta instancia pertenece a una clase administración producto repository situada en esta ruta que en ningún caso es la de nuestro doble de Mockery, ya que sabéis por vídeos previos que los dobles de Mockery siempre pertenecen a una clase que empieza por Mockery _. Es decir, que en estas dos líneas del test hemos creado un doble con Mockery con un comportamiento específico, pero ese doble no es el que el contenedor está usando al crear el caso de uso. Fijaos que antes pasábamos explícitamente el doble al crear el caso del uso con un new,
pero ahora el contenedor tiene delegada su creación. Como desde un proveedor de la aplicación se asocia esa interfaz a la clase administración producto repository, el contenedor crea una instancia de esta clase e ignora por completo a nuestro doble de Mockery. Para solucionar esto deberemos revincular la interfaz registrando el doble en el contenedor. Una opción de hacerlo sería mediante $this appbind, indicándole la clase de nuestra interfaz y devolviendo la instancia de nuestro doble en una función anónima. Aunque este código sería funcional, resultaría algo verboso, ya que primero tocaría crear la instancia del doble y luego registrarla en el contenedor. En su lugar, podríamos simplificar ambas acciones a la vez de forma más semántica, usando precisamente el método mock de Laravel que presentamos al inicio del vídeo. Así pues, vamos a comentar estas líneas y vamos a refactorizar el código. Escribiríamos $this mock. En primer parámetro pasaríamos el nombre de la interfaz que queremos doblar, en este caso la de nuestro producto, y como segundo parámetro pasaríamos una función anónima, tiparíamos el parámetro como mockInterface, vamos a importar la clase antes de que se nos olvide. El nombre del parámetro podemos decir que sea stub, ya que simplemente va a devolver una respuesta enlatada. Con el use vamos a pasar la variable de producto entity para que esté disponible dentro de la función anónima, y en el interior vamos a escribir nuestra respuesta enlatada, que es precisamente lo que nos autocompleta Copilot. Vamos ahora a volver a ejecutar el test y sigue pasando con éxito. Perfecto. Por tanto, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Hemos aprendido que al crear un doble con Mockery, este no se registra automáticamente en el contenedor de Laravel. Algunos podrían pensar, bueno, no es necesario usar el contenedor de Laravel en esta prueba. Podemos crear la instancia del caso de uso a mano y pasarle el doble. Y efectivamente, en un contexto de prueba unitaria como este, esa sería la solución más adecuada. Sin embargo, ahora imaginad que necesitáramos doblar la misma interfaz en un test de API. En este escenario solo invocaríamos al endpoint de la API, por lo que no podríamos crear manualmente la instancia del caso de uso y pasarle el doble. De su creación se encargaría Laravel y no tendríamos otro remedio que registrar el doble de la interfaz en el contenedor utilizando alguna de las maneras que hemos visto. Y así llegamos al final de nuestra lección de hoy. Sabemos que ha sido un poco más técnica de lo habitual, especialmente si no estáis familiarizados con el contenedor de Laravel, pero esperamos que haya quedado clara la razón de existir de los métodos de Laravel que envuelven las funciones de Mockery. Si aún tenéis dudas, dejádnoslas en los comentarios y las intentaremos responder en cuanto podamos. Y hasta la próxima entrega, un fuerte abrazo.